RTP. Estamos con Karina Granja Altamirano, quien se nos une por Zoom. Ella es analista y consultora de comunicación política, catedrática universitaria e investigadora. Con ella hablaremos sobre los pros y contras de la nueva ley y de los que los ciudadanos deben conocer, de los nuevos proyectos de ley. Bienvenida, estimada Karina, a la mañana en RTP. Para mí un gusto estar aquí, un muy lindo día para ti, César, Astrid, Nino, y lista para dialogar sobre esta ley de inteligencia y los pros y los contras que tiene la misma. Bien, muy buenos días, Karina. Sí, quisiéramos empezar un poco, a partir de la ley de inteligencia, que en este momento ya está en vigencia. Desde la comunicación, particularmente, y esta ha sido, una de las aristas que más ha criticado. ¿Consideras tú que tal y como fue aprobada supone realmente un riesgo para la libertad de expresión, para el libre pensamiento, para la participación política, para el ejercicio del periodismo y de otras actividades de comunicación? ¿O crees que en el fondo simplemente fue, como muchos lo han señalado, colocar el cascabel en el gato? Es decir, visibilizar y legalizar una situación que ya se vivía en el país desde hace algunos años. Claro que sí, podríamos darnos cuenta de que la génesis misma de la ley de inteligencia, si bien persigue el objetivo de que tengamos mayor seguridad, debemos preguntarnos como ciudadanos si estamos dispuestos precisamente a ceder nuestras libertades para estar más seguros, a ceder nuestra voz, a ceder nuestra intimidad. Entonces, aquí un llamado para que los ciudadanos precisamente estemos alertas de cómo se va a cumplir esta ley. Al ser una ley que fue enviada mediante ejecutivo a lo que es la Asamblea por todas las leyes económicas urgentes, también llega a una Asamblea que ahora da una buena gobernabilidad al presidente Daniel Noboa, y en líneas generales, si ya tenemos la ley como está, hay que prestar atención también a que quién va a controlar, a quiénes van a controlar, ¿verdad? ¿Quién controla? A quién nos va a controlar. Es importante que nos demos cuenta también que desde el enfoque de la comunicación, como bien mencionas, se pudo haber hecho mayor debate en lo que es la Asamblea Nacional, se pudo haber tenido también la voz o el testimonio de quienes están en la Superintendencia de Protección de Datos, que dice al respecto, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo sobre precisamente la garantía de estos derechos que podrían estar en riesgo frente a lo que la ley se presenta como es y el mismo Observatorio de Libertades Ciudadanas ha mencionado 5 aspectos clave que debemos estar vigilantes. Y esto involucra a los periodistas también, porque las cláusulas de conciencia en el ejercicio periodístico sobre todo el tema de investigación, en qué punto topa con lo que se refiere a los derechos a la privacidad, a garantías de los debidos procesos, y esto también topa a los derechos ciudadanos, derecho a la protección de datos personales, libertad de expresión y de participación, y una igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Entonces, sí consideramos que dentro de todo lo que los observatorios de derechos ciudadanos ya han mencionado, ahora con la ley ya vigente, debemos estar alertas precisamente porque todos creemos en una libertad, pero también creemos en la seguridad, y lo ideal sea que deje de ser una utopía lo uno por lo otro. Yo no estoy convencido todavía que tengamos, digamos, la capacidad como Estado ecuatoriano, por la falta de profesionalidad que ha existido dentro de los servicios de inteligencia. Y lo dicen quienes llevan años denunciando que el correísmo lo desarticuló, ¿ya? O sea, que serían los mismos partidarios del gobierno en muchas ocasiones, por la falta de mecanismos de control en esta ley, para lo que decida el bloque de seguridad o para lo que define el CIE sobre cuándo realmente hay razones, justificaciones para pincharle el celular o intervenir en las comunicaciones a alguien. Yo creo que es necesario tomar medidas drásticas.
pero me preocupa que no hay forma de controlarlas ni siquiera en el futuro. Aparte permiten declarar información en reserva secretísima por un tiempo ya de décadas. Digamos, no sé por qué no se permite la creación de juzgados especiales, autoridades judiciales que puedan controlar esto de forma paralela, un número reducido, muy reducido, para salvaguardar, digamos, su honestidad y no ver lo que ha pasado con los juzgados contra la corrupción, donde también han encontrado jueces corruptos. Yo sé que no hay solución perfecta, pero lo que le pregunto a usted es, ¿qué limitantes hacían falta en este proyecto de ley? Como bien mencionamos, aquí el dilema es realmente que se haya debatido más y se quede muy en claro cómo y quiénes van a utilizar esta ley. Los puntos están muy claros y ya los mencionamos. Y como tú mismo mencionas, mi apreciado César, el verdadero dilema es ese. En un país con alta desconfianza en lo que son las instituciones, en lo que son las mismas, hay alta desconfianza según el Latinobarómetro, incluso interpersonal. Entonces aquí la verdad es que sí tenemos muy claro, y como dicen precisamente los expertos, si la justicia tiene que ver, como bien mencioné en mi artículo, con lo que tiene que ver con aspectos como la libertad, como los valores y la virtud, una ley, por más buena que pretenda ser o que parezca, puede volverse peligrosísima si se aplica sin ética, sin límites y sin garantías, tal como fue mencionado textualmente, saqué del artículo. Entonces, aquí también tenemos que darnos cuenta de algo importante, y como también ustedes mismos lo han mencionado, la historia mismo nos muestra que cuando hemos tenido todas estas libertades en extremo por parte de quienes están a cargo de inteligencia y seguridad, no tenemos más allá que unos resultados que no sean grandilocuentes ni grandiosos. También podríamos, y quienes defienden la ley dicen que en efecto países del primer mundo tienen este tipo de leyes, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, el mismo Salvador en Latinoamérica, pero hay que darnos cuenta de que nuestro contexto, si bien puede ser algo similar con algunos países de los mencionados, la alta desconfianza y la erosión de la confianza en los políticos y en las instituciones, en nuestra cultura política, sí es muy grave, y precisamente se refuerza hasta en esta misma ley esta famosa polarización de la que tanto se ha hablado durante todos estos últimos meses. Cuando analizamos la política ecuatoriana, hay personas que lo defienden y hay personas que ya están poniendo las voces de alerta, desde fundaciones como Ciudadanía y Desarrollo, observatorios de las libertades ciudadanas, como bien habíamos mencionado. Entonces, como bien mencioné también, es importante que nos demos cuenta que la libertad y asimismo también la seguridad, por sí, las dos, si la una está sin la otra, básicamente es una peligrosa ilusión. Doctora Granja, yo quiero aprovechar para desarrollar una idea a propósito de la comunicación junto a usted y ver su opinión, y sobre todo saber cómo proyectarlo, qué opina usted a futuro. Creo que el punto de inflexión, lo que ha marcado principalmente lo que hoy podríamos establecer como la promesa principal del gobierno nacional, tenemos que remontarnos para ver su origen a enero del año pasado, después del incidente de TC Televisión, ¿no? El presidente Noboa toma un acto, digámoslo así, de decisión, y dice: el enfoque de este problema de seguridad es un enfoque bélico, es una guerra contra estructuras que, creo hoy, sobre todo por los reportajes de las últimas semanas, no se equivocó en decir que tienen la capacidad organizativa y armamentística de grupos bélicos. Y hemos visto el desarrollo de esta idea hacia la campaña, y particularmente en estos nuevos procesos legislativos recientes. Uno, pues, con una ley de solidaridad que básicamente nos demarca un régimen de conflicto armado internacional. Ahora una ley de inteligencia que marca la necesidad de tener el control de las comunicaciones al interno de mi territorio. Desde la comunicación, ¿hacia dónde debería evolucionar esta retórica bélica en el avance, digámoslo así, de los acontecimientos y de este primer año de gobierno? ¿Es sostenible en el tiempo? ¿Qué indica la ciudadanía? ¿Coinciden con esta necesidad de enfrentar esto como un problema de guerra, o esto va a tener su techo, digámoslo así, y es necesario empezarnos a enfocar también comunicacionalmente en otros temas como la política social? ¿Qué opina usted como comunicadora respecto a
este abordaje del problema por parte del gobierno. Sí, el manejo precisamente de lo que ha sido la comunicación de gobierno en su primer periodo y ahora, como lo vemos, tiene esta proyección para estos próximos 4 años, ahora que ha sido reelecto el presidente. Como bien mencionaste, luego de todos los sucesos de enero, tuvo el acierto precisamente de comunicar con base en las expectativas de los ciudadanos, cuya mayor preocupación es y sigue siendo la seguridad. En todo caso, también hemos visto que la comunicación de gobierno ha ido cambiando en determinados matices, ha ido involucrando nuevos puntos de comunicación con la gente. Ya cuando hemos pasado el vistazo de lo que fue su comunicación de gobierno, que se confundía como una comunicación electoral porque tuvimos un presidente candidato, pero ahora en esta nueva línea ya, a pesar de que no han existido cambios en lo que es la Secretaría de Comunicación, recordemos que también sigue en la misma secretaria que fue del periodo pasado, entonces han involucrado determinadas también líneas en las cuales saben que deben reforzar y precisamente ir hacia nuevas narrativas, podríamos llamar, o nuevos mensajes comunicacionales que lleguen a las expectativas de la gente, porque la comunicación efectiva es así, y precisamente el tema de lo social que tú muy bien has mencionado, Nino, es vital, porque aparte de sostener y que básicamente se debería seguir sosteniendo todo lo que se está ejecutando a nivel de seguridad, y por eso mismo, no solo en mensajes, no solo en palabras, no solo en redes, sino también ya en acciones. Estamos viendo con lo que aconteció los últimos días que también ha existido el traslado de todo lo que es el liderazgo del bloque de seguridad para Guayas, en donde en la costa, obviamente las estadísticas siempre nos dan que hay una mayor incidencia del tema de todo lo que es lo delictivo y todo lo que es la inseguridad. Entonces, el gobierno lo podemos analizar que en su comunicación, que sí le ha funcionado, nunca ha sido un gobierno que no ha sabido comunicar de una manera espectacular, pero tampoco ha hecho malas cosas. Se ha dado cuenta que con los formatos que ha utilizado, con las narrativas que usa, con los voceros que a veces pueden fallar o no fallar, en ministros me refiero, el principal vocero es el presidente, ahora con la incursión también de Carolina Jaramillo, está tratando de no dejar de controlar la narrativa, que eso también es algo importante, y dentro de estas narrativas, de este control de narrativa en comunicación de gobierno, nos damos cuenta que el eje de seguridad es muy importante y debe seguirlo siendo, pero también involucrar nuevos aspectos que preocupan a la gente. Por ejemplo, ahora ya en opinión pública es algo común ya estar conversando sobre el tema de los posibles apagones. Deberá también atender el tema de economía, porque ya vamos al último semestre del año en donde el tema de economía también entra a un nuevo análisis, y adicionalmente también lo que mencionábamos del tema social, que debe ser la principal meta a corto plazo de solución, ya que el mismo presidente, los ministros han coincidido que allí todavía faltó mucho por hacer, y en efecto los indicadores lo demuestran. Es importante que estos primeros días del gobierno, que la ciudadanía está expectante, precisamente, como siempre digo, del cumplimiento de las promesas. Entonces, está en el mejor momento el presidente para realmente empezar a hacer las cosas y empezar a cumplir y demostrar que con el trabajo, la verdad es que está cumpliendo sus mandantes tal como lo prometió, porque el famoso cheque en blanco, que muchos dicen que no lo es, pero básicamente tiene una mayoría total en los poderes del Estado, tiene una aceptación, casi 6 de cada 10 ecuatorianos votaron por el señor presidente, pues entonces, y quienes no, la verdad es que todos estamos como ciudadanos en expectativa de que se vayan cumpliendo las promesas, precisamente para 9 horas con 32 minutos, doctora. Estos aspectos que el presidente precisamente ha ofrecido y se tienen que lograr, y todos estamos vigilantes y atentos, como deben ser los ciudadanos, con un sentido crítico apropiado, tanto en lo que haga o no haga el Ejecutivo y asimismo también los otros poderes del Estado. 9 horas con 32 minutos, gracias, doctora, compartimos su preocupación, esperamos que con el tiempo el país vaya corrigiendo el camino,
con dureza y firmeza para combatir a la mafia, pero también con celo para proteger los derechos de sus ciudadanos. RTP